Buenos días, querida familia. Continuamos con el devocional de la semana y te había prometido que íbamos a estar viendo el libro de Oseas. Un libro que tiene un mensaje poderoso de Dios para su pueblo, ¿no? Y hay que poner el contexto del libro de Oseas, ¿no? Oseas era un profeta que fue llamado por Dios para el pueblo de Israel. Recuerdan ustedes que hay un reino del norte y un reino del sur. Oseas estuvo en el reino del norte. Él es contemporáneo de Amós y de otros profetas que estaban profetizando en Judá, ¿no? Son contemporáneos. Y la época donde se desarrolla esto, según los estudiosos, es alrededor de los 720 antes de Cristo, antes de que Israel sea tomado por Asiria y llevado cautivos, ¿no? Es importante comprender que el ministerio se desarrolla mientras Israel y Judá vivían tiempos de expansión territorial, tiempos en que las cosas iban bien. Sin embargo, cuando las cosas van bien, el pueblo de Dios comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a seguir a los Baales, comenzó a buscar estrategias, lo vimos la semana pasada, estrategias con Egipto, ¿no? Con otros pueblos aledaños. Comenzó a practicar la idolatría. Y así sucesivamente. Es en este contexto que Dios lo envía a Oseas a profetizar a su pueblo. Algunos otros datos importantes que estábamos viendo era de que el nombre de Oseas significa salvación, muy parecido al nombre de Josué y de Jesús. El nombre de Oseas es salvación. Y Dios lo llama a Oseas a desarrollar un ministerio sumamente difícil. Si ya para nosotros desarrollar el ministerio para algunos es difícil, Oseas es llamado para desarrollar un ministerio completamente complicado. Y lo vamos a ver conforme desarrollamos el tema, ¿no? En un sentido, Oseas pudo experimentar un poco del dolor que siente Dios hacia su pueblo cuando su pueblo le es infiel. Estamos viendo los parámetros de este libro, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Oseas que lleva a su pueblo? Punto 1, Dios ama a su pueblo. Israel fue liberado de Egipto y no podemos dudar del amor de Dios. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo ahí con su pueblo. Dios ama a su pueblo, ¿no? Y el contexto que utiliza y que desarrolla esta historia se desarrolla en un tema básicamente matrimonial. Oseas usa un contexto matrimonial para poder entender el amor de Dios para con su pueblo. Él es un esposo para ella. Dios se presenta como un esposo para su pueblo. Esta esposa le es infiel, ¿no? Con muchos amantes, con muchos dioses, como habíamos visto. Incluso el pueblo de Israel es esclavizado, ¿no? Por tanto, el juicio sobre Israel va a llegar sí o sí, pero Dios promete, Dios asegura que restaurará a su pueblo. Y es en este contexto que desarrollamos la historia. Vamos a ver capítulo 1, ¿no? La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, en otras versiones una mujer prostituta, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a ver detenidamente. ¿Quién era Oseas? Dijimos. ¿Quién era Oseas? Era un soltero, ¿correcto? Oseas era soltero. Era un joven o un adulto con una reputación alta. Es un profeta de Dios. El profeta era aquel que traía el mensaje de Dios, era aquel que inclusive oraba por su pueblo, era aquel que intercedía por el pueblo delante de Dios. Los profetas tenían una reputación, tenían una alta estima, tenían un conocimiento importante, y es más, ellos inclusive su carácter en su vida debía mostrar el carácter de Dios en sus acciones, en su manera de vivir, en su manera de comportarse. Ese era Oseas. Definitivamente tenemos que entender que él tenía una expectativa, ¿no? Seguramente soñaba con un matrimonio con una mujer especial. Seguramente Oseas tenía planes, ¿no? Al igual que tú y que yo. Sin embargo, Dios utiliza a Oseas en un contexto matrimonial con una mujer prostituta para mostrar el comportamiento que tenemos nosotros con Él y para mostrar la gracia y misericordia de Él sobre nosotros. No dejes, por favor, de conversar con tu familia y ver cómo es posible que Oseas, con tremenda reputación, con tremendo futuro prometedor, como un profeta, ¿no? Dios lo manda y le dice, cásate con una mujer cualquiera, promiscua. Inclusive le dice que sus hijos serán producto de la fornicación de ella con otros amantes. Vamos a quedarnos ahí, pero te invito a que puedas reflexionar con respecto a que a veces nosotros creemos que nuestra vida tiene que desarrollarse tal cual son nuestras expectativas. Y a ti te hablo, joven, soltero muchas veces, otros casados, que nuestras expectativas no son las expectativas de Dios para con nosotros. Recordemos puntos importantes. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para que las personas, conforme vean nuestro accionar, glorifiquen a Dios. Y responde estas dos siguientes preguntas. Si Dios te pide que hagas algo para glorificar su nombre y mostrar su amor, ¿estamos dispuestos a hacerlo? A veces no queremos perdonar. A veces no queremos pasar por alto diferentes situaciones. Sin embargo, eso es lo que Dios nos pide. Y segundo, ¿qué pasaría si ves a tu hijo tomando a una mujer que no era la que tú esperabas como padre o madre? ¿Qué dirías? Oseas tenía familia. Se menciona el nombre de su padre. ¿Cómo es que su familia recibe esta noticia de que él se casa con una prostituta? ¿El qué dirán de las personas alrededor? Fíjate que la decisión que toma Oseas es: o obedezco a Dios o agrado a los hombres. Otro punto importante para nosotros: o hago lo que Dios me pide o simplemente busco agradar a los hombres. Te invito a mañana para continuar con este libro de Oseas. Saludos, familia.